ahorita. Entonces, es lo que tenemos que conversar acerca de lupus. Vamos a ver lo siguiente, que esta enfermedad se va a caracterizar porque es una enfermedad que tiene un componente inflamatorio sistémico. Es una enfermedad de carácter autoinmune, todavía de patogenia desconocida, que su grupo favorito son las damas, sobre todo en la tarde, por eso dicen 15 a 40 años de edad. Y que en este caso, si tuvieran que escoger una época predilecta, es entre la segunda y cuarta década. Generalmente se ha visto que puede afectar a diferentes, porque hay una de los diferentes grupos etarios. Lo que decimos que la raza es que es más afectada, pero puede afectar niños y adultos mayores. Se dice que la raza, en este caso negra y también los estudios hispanos, pueden tener un proceso moderno por las complicaciones que pueden hacer a nivel de órganos. Es importante que se tomen en consideración dos cosas. Hay lo que se llama lupus eritematoso sistémico, lupus discoide, que es un lupus localizado, y hay lo que se llama lupus light. El lupus light se va a caracterizar porque puede tener manifestaciones mucocutáneas, articulares, tras la exposición de ciertas sustancias, como por ejemplo ahí veíamos procainamida, hidralazina, algunos anticonvulsivantes, algunos en este caso antihipertensivos. Pero ¿cuál era su característica del lupus light? Que si bien te podía modificar lo que son anticuerpos ANA y podía modificarte el anti-DNA de una cadena, tenían unos anticuerpos característicos que se los llaman los anticuerpos antihistona, pero que estos pacientes que se exponen a lo que es el fármaco o la sustancia que sirve como gatillo, empiezan con los síntomas, por ejemplo, de eritema malar, a la fotoexposición, dolores articulares simétricos, puede presentar alopecia, todo lo que usted guste, pero tú retiras el fármaco y los síntomas van a repetir. Es diferente al lupus eritematoso sistémico. En el lupus eritematoso sistémico expones al paciente a las sustancias, ya sea a los antihipertensivos o a los anticonvulsivantes o a los antipsicóticos como es clorpromazina o algunos antibióticos como la amoxicilina, pero el paciente ya tenía la predisposición genética porque ya tenía compromiso del HLA y en este caso el paciente faltó ese gatillante como para que despertara la enfermedad, inicia el proceso de, en este caso, inmunidad o en este caso disregulación de la tolerancia inmunológica y empieza todo el cuadro clínico y no responde hasta que tú das medicación para el control respectivo. Ahora, se ha visto que hay un rol a nivel de lo que son estrógenos, sobre todo el estradiol, porque es el que va a incrementar lo que es la expresión de calcitonina. Y esto sí es importante que lo mencionamos, porque cuando veamos medidas terapéuticas, una diana, sobre todo en pacientes refractarios, va enfocado sobre esto. Y es importante también que cuando se da esta alteración de la expresión de calcitonina, se va a ver generada también una alteración de los genes que van a promover las citoquinas proinflamatorias y que también van a generar el estímulo para la desregulación de la población linfocitaria para mantener la cascada, así como también la formación de autoanticuerpos con linfocitos B. Pero como les dije, hay factores de predisposición. Los factores genéticos están involucrados sobre todo con complejo HLA y sobre todo lo que son en relación a B8 y R3 tienen mayor riesgo de una respuesta autoinmune. Pero también hay ciertos componentes que van a ser de coestimulantes que se van a ver o están presentes y van a permitir que la enfermedad sea mucho más agresiva o más activa, por así decirlo. Ahora, hace un ratito yo les decía, el grupo favorito es mujeres y sobre todo en edad fértil, y les comenté hace un ratito la participación del estradiol y sus efectos en metalse en orina. Pero hay que también tener en consideración que aparte del estradiol, la progesterona y lo que es en este caso la de apiantesterona y la testosterona en sí va a estar relacionada también con incidencia y severidad de LES. Entonces, si bien se dice que los estrógenos tienen implicancia sobre la protección linfocitaria y sobre parte de células efectoras y mantener la cascada inflamatoria, se dice que también los altos niveles de progesterona y de estrógenos van a favorecer una respuesta de los linfocitos TH-2 y que va a facilitar la producción de autoanticuerpos.
Ahora, es importante que también tengamos en consideración que recuerden que la mayoría de patologías autoinmunes nunca van a ir solitas, pero usted ir con ciertas endocrinopatías. ¿Y por qué? Porque muchas también tienen carácter autoinmune, sobre todo en componentes de ciertas glándulas. Una de ellas con mayor relación es en relación a la patología tiroidea, la cual la incidencia incluso de anticuerpos antitiroideos y mayores niveles de TSH están presentes con mayor incidencia en pacientes con LES que en pacientes con población general. Se ha dicho de que es una enfermedad que se han identificado más de 100 locus de polymorfismos y que hay titénica indicado sobre todo a nivel monogénico. Pero ese complejo de histoconductividad que se les había mencionado hace un ratito está relacionado con mantener la cascada y también con lo que son ciertas proteínas del chupe hábito y también en la presentación de antígenos que se van a tornar en autoantígenos. Asimismo, hay, como vemos en la R, también las modificaciones que dan lugar a la epigenética por los cambios que van a haber a nivel de lo que es metilación del ADN y a la acetylación de lo que es ARN. Esto también va a tener un mecanismo de participación. Ahora, lo que no deben olvidar es que yo tengo predisposición genética, tenemos que tener un factor ambiental, ya sea fármacos, ya sean variaciones por exposición a ciertas sustancias, por ejemplo en el ambiente laboral, ya sea por exposición a radiaciones ultravioletas sin protección, ya sea por exposición a sustancias o incluso hábitos nocivos. Como veíamos en la R, tabaco entra también acá, pero las infecciones, sobre todo de virus, entran acá. Así como veíamos en la R que decía, tienen implicancia directa sobre membrana sinovial, también decíamos ahí la teoría del mecanismo molecular. Y acá entra a tallar también el grupo de virus. Acá entra también a tallar este envase, también los virus, entra a tallar también muchas influencias de otros más. Pero hay que tener en consideración que si el paciente no tiene predisposición o no hay otras variantes participativas, no hay un cuadro de inmunosupresión, no va a llegar a esa enfermedad. Por ejemplo, ¿por qué una paciente mujer gestando es más vulnerable al desarrollo de la enfermedad? Porque hay ese cambio hormonal y puede que haya estado expuesta también a fármacos que eran para manejo respectivo. Entonces, o puede que haya tenido también exposición previos a hábitos, ya sean nocivos o exposición a hábitos. Entonces, ahí se puede limitar la enfermedad. Ahora, en relación a lo que es el mecanismo, decimos de que es una enfermedad que hace esa combinación de exposición genética, factores ambientales, se pierde lo que es la tolerancia global y va a haber una disregulación inmunológica. Y lo que sí se ha encontrado en varios estudios, sobre todo en porcentaje relativo alto para adultos, sobre el 70%, y en niños casi un 95%, que cuando está activa la enfermedad o una sobreexpresión sobre todo de lo que es el interferón gamma tipo 1, por eso dicen que se convertiría en la crónica propiamente en pacientes, asociado con marcadores para decir que esta enfermedad se activó o va a desarrollar la enfermedad en pacientes que está haciendo ya un cuadro clínico superior. Entonces, disregulación del sistema, formación de autoanticuerpos y de inmunocomplejos, va a haber lugar a la participación de autoantígenos que van a permitir la tolerancia sobre todo a nivel de la población linfocitaria y va a haber también el compromiso sobre todo a nivel de las células efectoras y las células de eliminación, sobre todo a nivel de inmunocomplejos. ¿Y por qué mencionamos esto? Porque cuando vemos acá la cascada que trata de explicar, porque todavía no está dilucidada por completo, hay varias dianas terapéuticas. Todo lo que ustedes ven marcado con números son todas las vías en las cuales se ha detallado que puede estar el mecanismo fisiopatogénico de la enfermedad, pero va a haber muchas más. Y si ustedes se fijan, sobre todo en esto, si quiero que tengan consideración, lo que les dije hace un momento, que los niveles de interferón 1 elevan, va a haber lugar sobre todo a que se asocie con mayor supervivencia, sobre todo de las poblaciones reactivas de las células B, mayor inclusión, en este caso por parte del sistema, y va a estimularse sobre todo la señalización a través de lo que es el sistema de las janusquinasas. ¿Se acuerdan de las janusquinasas que las mencionábamos en la clase pasada también en la R, sobre todo por su participación y su efecto que va a tener sobre la cascada? Pues igual entra también de acá. Pero acá en esta enfermedad de TS, la otra, es más notorio también las alteraciones que hay a nivel fagocítico mononuclear. Y
y así también, en este caso, la alteración preventiva es sobre todo en los complejos inmunológicos y el daño tisular en la calidad de la carne. También las fallas a nivel de apoptosis, y no hay que dejar de lado, sobre todo, la mayor producción de anticuerpos y sobre todo también los efectos que van a haber al sistema de complementos. Entonces, al cuadro clínico de estos pacientes, igual que en la herpes, los síntomas constitucionales, ya sea de variación ponderal, ya sea de fiebre, ya sea de estenia, pérdida de peso, entran a callar. Como ven, son porcentajes altos, muchas veces el 80-95%, pero como son tan inespecíficos, porque estos se pueden dar en cualquier otra patología infecciosa, entonces por eso es que no entran en propiamente enfoque clasificatorio. Incluso el único que entraría no está acá, que es la parte de fiebre que no tiene explicación por otra causa, pero lo que le sigue en frecuencia son el compromiso cutáneo. Entonces, se dice, como hace un rato yo les dije, hay lupus localizado, cuando tiene más bien solo y exclusivamente manifestaciones cutáneas. Y muchas de ellas se cronifican dando lugar a lesiones del discoide. Pero, ¿cuál se asocia con mayor implicancia, sobre todo con el lupus eritematoso sistémico en la actividad? Es las lesiones agudas. Entonces, estas lesiones agudas, por eso dicen que se asocian con mayor exacerbación de la enfermedad. Se dice de que son lesiones, como se visualizan, eritematosas elevadas a nivel malar, pero a diferencia que cuando veamos en la segunda unidad de dermatomiositis, van a respetar los surcos masculinos. Se pueden dar en zona de predisposición, pero a diferencia de las subagudas crónicas, no dejan cicatriz. Mientras que en las subagudas, estas de acá, entran en criterios clasificatorios, sí, pero sobre todo van a entrar las de lupus cutáneo. Las que enfocan sobre todo el lupus discoide entran en criterios clasificatorios cuando vamos a ver clasificación del 2019 en la ACR para lo que son pacientes con lupus. Pero como ustedes ven lesiones subagudas, estas pueden darse en zonas fotoexpuestas y protegidas. Estas sí me pueden dejar secundarias y complementadas, y así también pueden cronificarse y llevar incluso a dar placas, tanto anulares o papilos. Mientras el cutáneo crónico tiene una forma aparte del discoide, que es la manipulitis, y lo que es el lupus profundo. Y esto es importante también considerar porque estos ya entran en diferencia con otras infecciones crónicas, incluso también en el biopsia también para diferenciar a veces de la TV cutánea que pueda haber. Lupus arañón también se menciona, y por qué esta de acá, por el tipo de plaquitas purpúricas dolorosas, sobre todo que van a presentar en la zona sacra, porque esta maquita se piensa como diferencial en lesiones más políticas. Así también hay el hundido, que muchas veces te hace pensar mucho en urticaria por el tipo de lesiones que tiene, pero que estas con el tiempo se van ignorando y pueden tornar una superficie roja o violácea, y que en este caso no te indica que vaya a ser manifestaciones sistémicas, muchas veces solamente son las únicas manifestaciones. Hay lesiones inespecíficas, como ustedes pueden ver en el cuadrito de la parte derecha, nos dice en primer lugar lesiones cutáneas específicas de lupus, y ahí encuentran tanto las agudas o agudas en la parte crónica. Las inespecíficas entran a callar acá. Fotosensibilidad, las lesiones en este caso mucosas orales, que no son muy dolorosas, lo que son nódulos cutáneos, líneas particulares como se ve en la fotografía, hemorragias en astillas como se ve también en la primera, infartos, cuadros de vasculitis de los órganos. Recuerden que las vasculitis secundarias, como las primeras como las secundarias, se asocian propiamente con tumores autoinmunes, en este caso con esta. Ahora, en las manifestaciones articulares, recuerden, lo usual del lupus es que no erosiona, a diferencia del artritis reumatoide, que sí erosiona, por eso es discapacitante y deformante. Pero en realidad, ¿por qué se genera la artropatía de Yacob? Porque va a haber lesiones de las estructuras de soporte acompañante. Entonces, por eso es que se dice que es una desviación cubital reductible de las articulaciones metacarpoplénicas, pero no es por erosión. Pueden haber rupturas tendinosas, sí, en los diferentes grupos adiliano, rodiano o zonas extensoras. Puede haber hiperextensión de las interfalángicas proximales. Acá también puede haber cuello de cisma, no es exclusividad de artritis
enfermedad no son exclusividad de las chicas, como veíamos en algo que tenía mayor asociación, sino que podía cobrar mixtas, grandes y pequeñas, y como le resultó rara vez erosión. Ahora, puede dar mialgia, sí, dolores musculares, pero criterios de actividad de la enfermedad dan sinos, es decir, debilidad muscular con elevación de enzima muscular, CPK total y o transaminasas o LDH. En las manifestaciones hematológicas vamos a ver que puede dar normo, que es bastante frecuente, pueden dar en este caso anemias hemolíticas, que estas entran para criterios clasificatorios y que pueden dar para actividad, y esta última se va a reconocer desde pulso positivo, cuadros de fiebre, estenia, dolor abdominal, elevación de bilirrubina indirecta y también de LDH, y va a haber disminución hasta casi ausencia de abdominal. Y recuerden que para esto tenemos el test de Humus, y este test de Humus es positivo, no en el 100%, pero que exige ayuda cuando hace consenso clínico. Y recuerden que esta enfermedad, a diferencia de la R, que cuando está activa me eleva mucho lo que son plaquetas, esta cuando está activa se tiran las plaquetas abajo. Y si yo tengo trombocitopenia más anemiolítica, me va a dar un cuadro de EPS. Entonces, esta enfermedad me puede alargar el tiempo de tromboplastina, pero cuando ustedes vean en un paciente con alargamiento de tromboplastina, sí o sí tienen que pedir los anticuerpos antifosfolípicos, porque puede que te esté señalando que hay un CEPAS asociado, o sea, un antifosfolípico asociado. ¿Y cuáles son esos anticuerpos? Anticolítico, hipotensión, anticardiolinas y anti-beta-2-globulina. Y vamos a ver acá que puede haber neutropenia lupus, sí, pero puede ser asociada muchas veces por los fármacos que están utilizando, por los inmunosupresores. Generalmente lo que sí puede haber asociación entre la gravedad de la anemia, sí, pero cuando es más hemolítica. Y lo que sí, recuerden, esta enfermedad puede haber anemia con eritropoyetina alta, puede haber una versión ferropénica y puede haber la versión hemolítica. Por frecuencia van así, en ese orden de lugares. Entonces, esa parte no deben olvidarse. En las manifestaciones pulmonares, la más frecuente van a ser las neumonías típicas y las efusiones. Recuerden que en neumonía típica el paciente te va a decir pues que tiene su disnea, tiene su tos, su hemoptisis y fiebre. Recuerden que hemoptisis y tos y fiebre, primera elección no va a ser ni disnúclica, va a ser TB o una neumonía de la que tú gustes, o replicases, entonces, si tú descartaste, o es un paciente con lupus, también incluso tienes que tratar infecciones para decir que es una neumonitis lúpica. Pero como se ve en la plaquita, ellos pueden comprometer la unidad alveolar capilar, va a dar cuadros de hipoxemia y puede acompañarse de lo que es en este caso infiltrados y también efusión pleural. Entonces, la pleuritis, recuerden que así como en la R, esta va a ser de tipo exudado, pero a diferencia de la otra, va a tener un exudado con predominio linfocitario y células CLE, si ustedes hacen el estudio respectivo. Y así, que tener en consideración que puede ser único o bilateral. Y recuerden que esto entra en criterios clasificatorios, tanto la enfermedad pleural como la enfermedad peritaria, y entra también en criterios de actividad. La fibrosis pulmonar dura muchos meses cuando se hace escasa, recién en las placas se ven en estadios avanzaditos, pero hay lesiones menos frecuentes que puede que nos hagan cambiar el flujo de la medicación. Por ejemplo, la primera imagen es hemorragia pulmonar. La hemorragia pulmonar, en este caso sobre todo cuando se da esta, puede ser un indicador para que tú localices a tu paciente, es decir, y pasas a un proceso preterado. Entonces, ¿por qué? Porque su tasa de mortalidad es el 50-90% y se caracteriza así. Nosotros escuchamos este mortal porque es la disnea brusca, va con tos, hemoptisis y la plaquita nos puede dar infiltrados papilares pariliares. La estudio tomográfico te ayuda mucho mejor. Entonces, si tú no lo pulsas, el paciente va a tener un mal pronóstico. Hay también lo que es el pulmón encogido, y este pulmón no es usual esta manifestación, pero más se asocia con
función diafragmática. Responde con corticoides a los sistemas de gramo cortico y con fisioterapia. Y en este caso puede causar continea y hasta la imagen que puede ayudar. El síndrome de hipoxemia aguda se puede asociar con las primeras que habíamos estado viendo, el examen de apoyo en oximetría y la hipertensión pulmonar. ¿Por qué lo mencionamos acá? Porque cuando veamos esclerosis sistémica progresiva, cuando veamos también las patologías de la segunda unidad, lo vamos a volver a encontrar acá. ¿Y por qué? Porque vamos a mencionar Raynaud y vamos a mencionar los ACRNP. Entonces, ¿por qué mencionamos estos anticuerpos? Porque están en asociación con lesión a nivel de dicha zona. Esta entidad es no progresiva, tos seca, pacientes que tienen de años presentando el Raynaud, y en este caso lo que sí hay que tener en consideración es que puede que el paciente tenga ya compromiso vascular y pueda tener también compromiso intersticial difuso a nivel pulmonar. A nivel cardíaco, sobre todo la pericarditis es la manifestación más frecuente. Recuerden que es también en criterios clasificatorios y criterios de actividad. Va a causar con dolor precordial, como síndrome pericárdico y que responde con corticoterapia. Listo, estos te van a ir con ellos. Miocarditis no es usual, pero se puede dar. Puede haber trastornos de conducción, cardiomegalia y hasta insuficiencia cardíaca. La endocarditis de Lehmann SARS, sobre todo se asocia con anticuerpos anticardiolipina positivo y se asocia con anomalías valvulares. Y esto sí tienen que recordar. Los pacientes con enfermedades autoinmunes de lupus R tienen mayor asociación para hacer eventos cardiovasculares. Incluso tienen para presentar eventos coronarios con mucha mayor incidencia que si lo comparamos con poblaciones similares. Y hace un rato dijimos que son mujeres entre la segunda y cuarta década. Más usual, cuando estos eventos lo veríamos en la cuarta y sexta década con más frecuencia. Esta enfermedad puede dar disfagia, sí, puede dar neofagia, puede dar alteraciones del perfil esofágico y también a nivel intestinal. Puede dar vasculitis, sí, pero ¿cuáles son las manifestaciones gastrointestinales de mayor riesgo? Cuando da una pancreatitis. Una pancreatitis lúpica, ante su tasa de mortalidad, llegaba casi al 30%, pero no es tan frecuente su presentación y también pueden haber lesiones hepáticas, también hepatopatías crónicas que se derivan a cirrosis hepática. Solo que acá vamos a tener que trabajar con su diferencial, en este caso con las primarias, que es la cirrosis primaria. Entonces ahí vamos a tener que pedir otros anticuerpos determinados, asma y no asma. Pero en cuanto a lupus, esos anticuerpos asma y asma están negativos. Ahora, en relación a la peritonitis, acá también, recuerda estar en el grupo de la serositis, entra también en criterios clasificatorios de actividad. Es una peritonitis aséptica y generalmente se asocia por eso ese 30% de los episodios, en este caso serositis en lupus. Las manifestaciones oftalmológicas, ustedes pueden ver que pueden presentar infiltrados algodonosos que se asocian con vasculitis retinal, puede haber escleritis, puede haber cuadros de icteritis anteriores, eso lo vamos a ver en la siguiente clase cuando ya vamos a exponer la artritis después del examen. Ojo seco también se va a dar, no es exclusividad de agua, no es exclusividad de Sjögren, no es exclusividad de vasculitis, ¿listo? Y neuritis, que acá, más bien cuando esto se dé, también es un criterio para que tú puedas pulsar y usar inmunosupresor. Ahora, dentro de las manifestaciones neuropsiquiátricas, vamos a ver de que pueden ser primarias o secundarias. Y vamos a ver que hay anticuerpos antineuronas, citotóxicos, pero lo que más me importa que ustedes recuerden son los antifosfolipídicos. ¿Por qué? Porque cuando veamos, por ejemplo, SAF, uno de los criterios clínicos, como veíamos hoy día con los alumnos de temprano, decíamos criterios clínicos, eventos macrovasculares, eventos microvasculares, eventos ginecostétricos y los criterios inmunológicos. Entonces, entre estos entraban lo que eran los estrés isquémicos o hemorrágicos que se pueden dar y podían enviarse en tomografías o resonancia. Y muchos de ellos podían tener anticuerpos antitérmicos o mal presentes como parte de sus manifestaciones. Miren en las manifestaciones psiquiátricas, entran desde ansiedad, depresión y también trastornos muñecos. Así que igual tienen que descartar. Por eso es que
los psiquiatras dicen, cuando llega el paciente, primero tienen que verlo si estudia negro, medicina, cualquier otra especialidad, para que ya me diga que ya buscó todo y que ya solamente queda un par de cosas. Pero en el caso quiero que ustedes recuerden esto. Van a ustedes recordar la parte de los eventos isquémicos y hemorrágicos, van a recordar la parte de la cefalea lúpica, porque estos entran en lo que es criterios de actividad, y van a tener que recordar también la parte de convulsiones y el síndrome cerebral orgánico o síndrome confusional, porque estos entran para el enfoque de investigación, pero también para criterios de actividad de investigación. ¿Listo? Eso no lo debemos olvidar. Ahora nos vamos con la manifestación más usual que ustedes van a ver en los pacientes que ven hospitalización y consulta, las manifestaciones renales. Miren que el paciente puede tener, cuando se hace el diagnóstico de lupus, puede que el paciente tenga ya el compromiso renal, así como que, si ustedes se fijan, estos pacientitos puede que cuando tú lo captaste solamente esté en clase 1, porque puede que ya esté en la clase 4. ¿Listo? Eran 6 clases en la clasificación patológica previa, luego han enfocado en solo manejar 5, porque ya la sexta, pues lo menos están usados, ya no vas a tener más que el tratamiento de soporte, pero hasta el quinto, la diagnosis donde tú puedes todavía manejar con inmunosupresores para tratar de alimentar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en las diferencias? La cantidad de depósitos de complejos inmunes, tanto en el sangre, y también la cantidad de cerebro afectado. Entonces, vamos a ver de que es una de las principales causas de morbilidad esta enfermedad, pero hay que tener en cuenta estos tres. Recuerden que cuando nosotros decimos que se exacerba o se da la manifestación renal, se caracteriza por ciertos complementos que tengan baja OC3 y OC4. Y el anti-DNA, los títulos, que por ejemplo si tenía un título, por así decirlo, de 10, estos cuando está activa la enfermedad se duplican, eso también te indica. Y ven también cuando se afectó la depuración renal. Entonces, en un lupus, cuando decimos que hay compromiso renal, cuando tenemos que observar 3 criterios. Uno de ellos es cuánto bota de proteína en 24 horas. Cuando el rango es por encima de 500 miligramos al día, lo tomamos en consideración, y eso entra también en criterio de clasificación de lupus y te ayuda también en la actividad. El otro es el sedimento urinario alterado. Ustedes piden un examen de orina y ven cómo están sus leucocitos, sus hematíes, sus cilindros, y ven que no haya bacterias. ¿Listo? Entonces, si hay hematíes y leucocitos y no hay bacterias, ¿qué te dice? Que es un sedimento activo. Y la otra es el deterioro de la función renal, es decir, su tasa de filtración. Su uricreatinina les ayuda a sacar su depuración. Y si esta está elevada, considerando su edad y su género, pues entramos a pegar. Si yo tengo 2 de los 3 o 3 de los criterios comprometidos, debe ser evaluado. ¿Por qué? Porque este paciente, si ven que ya es una época de circunstancia y tiene lupus, tienes que hacer una biopsia para ver qué tipo de clase es. Una clase 1, 2, 3, 4, 5, para ver qué vas a enfocar en el manejo. Pues, porque cuando ustedes hacen la biopsia, clasifican el tipo, en qué grado está. Solamente vas a repetir una biopsia si durante el tratamiento que tú le estás dando no te responde para nada, y tú tienes la duda que sea otro diagnóstico o que capaz no lo clasificaron adecuadamente. Porque cuando clasifican en los hallazgos histopatológicos cuánto tiene de actividad y cuánto de cronicidad, tanto a nivel glomerular como a nivel de tubo intersticial. Porque si ya te sale que tienen para cuadro crónico avanzado, los altos no van a hacer mucho, solamente van a dar auxiliares de soporte, su manejo de la patología renal, nada más, y nosotros sí todavía se puede manejar. Entonces, vamos a ver que veían, hay diferentes tipos de clases, tanto cuando diagnosticaron al paciente, así como cuántos no tenían esa complicación, y durante la evolución se sumó esa complicación. Recuerden que el lupus que puede debutar la paciente, puede que la paciente te diga, yo debuté con las lesiones hipocutáneas, tenía mi
eritema malar, que a las que respondían eso, tenía mis aftas, tenía mi alopecia, tenía hacer mi trombocitopenia y tenía mis artritis. Y le iniciaron su hidroxicloroquina y puede que a los 2 años el paciente venga porque empieza a dermatizarse. Y le empiezas a hacer sus exámenes y porque tiene proteinuria, tiene el sedimento alterado, su tasa de filtración está en 60. Entonces, esas manifestaciones, esa enfermedad que tú puedes debutar con A, pero esa manifestación puede controlarse y sumarse otra. O puedes tener varias al mismo tiempo. No siempre va a debutar de la misma manera, por eso es que muchas veces demoran en hacer su enfoque. Y muchas empiezan con mixto de tejido conectivo, o sea, no llega a cumplir criterios y en la evolución recién es donde tú completas criterios. Entonces, cuando ustedes están enfocando manifestaciones renales, entonces van a pedir lo que dijimos, examen de orina, proteinuria 24 horas, urea creatinina, pero recuerden que les dije que uno de los marcadores inmunológicos que me sirve para ver que está activa esta manifestación es que se elevan los títulos de anti-DNA y que bajan los niveles de complemento. Por eso es que ustedes van a estar pidiendo en cada control niveles de C3 y C4 al paciente, así como sus marcadores y su tasa de filtración a través de su creatinina. ¿Listo? ¿Y por qué mencionamos esto? Porque ustedes van a iniciar el tratamiento. Y cuando viene, por ejemplo, mi paciente venía con una proteinuria de 550 y ahora hicieron su biopsia, está en grado 3. Y le iniciaron propiamente su monoquímico fenolato, su hidroxicloroquina, está con su fenoxeno miligramo por día, y entonces viene a su control de 3 meses y viene con su proteinuria 24 horas y está en 900. Y su tasa de filtración que estaba en 62 ahora está en 49. Y su sedimento tiene más hematuria que la vez pasada. Entonces, ¿me está respondiendo? No. Es una respuesta no parcial. No llegó a la respuesta completa. Entonces, eso es lo que mide acá. En cada control, lo que tú vas viendo, ¿lo llegaste a bajar la proteinuria menos de 500? ¿Llegaste a uniformizar el sedimento que no haya hematías, que no haya leucocitos? Si no lo lograste, pues no está dando respuesta. O puede que tu paciente con tu tratamiento llegue a 300 y su tasa de filtración se mantenga en 90 y su sedimento uniforme. Y pasan 9 meses y viene su control y todo te subió 3 veces. Entonces el diagnóstico es ¿verdad? Y si es así, ¿por qué se menciona? Porque si tú tienes una respuesta parcial incompleta, o una recaída, o una no respuesta, realmente tú vas a seguir al siguiente estado. Y si ya estás con modificadores de la enfermedad, en este caso, no te está respondiendo, tendrías que pasar a pulsar y pasar a ciclofosfamida para esperar. Entonces, generalmente el lupus no tiene manifestaciones hematológicas, neuropsiquiátricas, renales, respiratorias, cardiológicas, entonces siempre van a pedir sus exámenes generales. Hemograma, perfil, en este caso perfil hepático, perfil renal. ¿Por qué hepático? Porque recuerden que en la manifestación renal hay un cuadro que se llama síntomas tróficos, parte de sus criterios que son ok. Mírenme cómo está proteínas totales en su perfil hepático. Mírenme cómo está proteínas químico, entonces ustedes tienen que hacer los exámenes completos. Ahora, si yo quiero enfocar sobre la parte inmunológica del cuerpo, es una enfermedad autoinmune, y como es autoinmune, entonces, ¿qué es lo que tenemos que pedir sí o sí de antemano? Lana. Porque Lana no es igual, Ana igual lupus, no. Ana solo le dice, tiene una enfermedad inmunológica autoinmune, nada más. Es autoinmune la paciente. Entonces, pídele un patrón de inmunofluorescencia, que es lo de la parte superior. Por eso pides Ana con INFI o Ana con patrón INFI. ¿Qué simboliza eso? Que yo quiero ver cuál es su patrón de inmunofluorescencia, porque el patrón de inmunofluorescencia te dice qué anticuerpos ENA vas a pedir. Los anticuerpos ENA son los específicos. ¿Cuáles son los ENA? Anti-DNA, anti-SMIN, anti-2, anti-CO1, anti-CD70, todos ellos. Entonces te dice cuál exactamente te va a pedir. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, el patrón periférico que está presente en el lupus se asocia con anti-DNA. Si es que en este caso van por el patrón moteado, se asocian con RNP, con proteína, tendríamos con compromiso a nivel humano.
El patrón, en este caso granular grueso, es el que se asocia no solo con ANADP, sino con anti-Smith. Y el patrón granular fino con anti-Roy-Antida. ¿Y por qué te acabo de explicar? Porque recuerden que en lupus puede haber pacientes con Roy-like, y sobre todo quienes, las gestantes, que van a tener productos que son a desarrollar, en este caso, lupus neonatal. Entonces, por eso es importante considerar. Entonces, anti-DNA y anti-Smith son los más específicos, pero anti-DNA te da el plus de que se asocia con actividad renal y activación de la enfermedad. Solo que el anti-Smith es altamente específico, si 97%, pero su sensibilidad es alta. ¿Listo? Por eso es de que puede haber pacientes no que tengan anti-Smith, pero sí que tenga anti-DNA, y el paciente tenga un ANA sobre 320 y tenga 10 criterios clínicos. Entonces, ¿tienes tenemos? Sí. Por eso son criterios clasificatorios. El ROIDA, como les dije, no es exclusividad del lupus, por eso está en el grupo específico, porque también lo vamos a ver en Sjögren, en algún grupo de AR, en vasculitis y otros más. Y el sistema de complementos se puede salir con algo. Ahora, estos son los criterios clasificatorios. Los del 97 cambiaron por los del 2017 y los del 2012 y 2019. ¿Cuál es la variación? Sensibilidad y especificidad. ¿Por qué no es estudio con sensibilidad y especificidad? Porque la idea de un instrumento es poder captar a qué parte es más sencillo, pero que te disminuye la tasa de falsos positivos. Por eso es entonces, por eso estaban mejorando los criterios. Y esto es lo que fue el plus. Entonces, actualmente tenemos los del 2019. ¿Y qué me pide? Que para que yo considere, lupus sí o sí que debe tener ANA, ridículos de 1 sobre 80 a más. Es decir, 1 sobre 160 sí, 1 sobre 330 sí. 1 sobre 80, ahorita, porque haya dicho previamente, me mandaron un examen y estaba bueno así. Entonces, y que hagas unidad clínica. 10 puntos. ¿Y quién nos da los 10 puntos? Las manifestaciones clínicas y las manifestaciones inmunológicas. ¿Quiénes entran en las inmunológicas? Los anticuerpos antifosfolípicos, los de complemento y los específicos de los anti-SNP y anti-DNA. Y en criterios clínicos, ¿quiénes son los que tienen más alto puntaje? La biopsia renal. ¿Listo? La biopsia renal con 10 puntos y con clases 3 y 4. Hasta las 5 no se consideraban, pero esta le baja a 8. Pero, ¿cuál es el que tiene también alto? Pericarditis aguda que no tenga explicación, lupus cutáneo agudo, y la otra que decía es convulsiones que no tenga explicación, o sea, que no sean por fármacos, por infecciones, por traumatismo cerebral, etc. Siempre te dicen, ya descartaste infecciones, ya descartaste otra lesión por tipo cáncer o medicamentos, si no tienes culpable, considera. ¿Ya? Entonces, por eso es que mencionan acá. Porque todas estas patologías infecciosas, inmunológicas y otras más son sus diferenciales porque tienen comportamientos muy parecidos. Hace un ratito yo les decía el SAF. El SAF es el síndrome fosfolípico. Hay primario y secundario. Secundario se asocia a esta enfermedad, es bastante usual. Pero como ustedes ven, hay los niños clínicos. Justo, tromboembolias, eventos vasculares, embolias en este caso cerebral, en órgano, hay lesiones microvasculares, políticos, gangrena, preeclampsias severas con óbitos, por ejemplo, más de 3, en este caso pérdidas antes de llegar a óbitos, entonces abortos precoces, es lo que te menciono, valvulopatías cardíacas y también el componente hematológico de trombocitopenia o cuadros de fibromialgia, que tienen anticuerpos antifosfolipídicos a favor, pero tienen que tener todos estos óbitos. ¿Listo? Entonces, si una paciente con lupus te dicen, pues, no, pues es el 4º embarazo, 3 embarazos fueron frustros porque morían a las 8 semanas o murieron en el 5º mes. Entonces, más bien, ¿qué es lo que tienes que sí o sí buscar? Es por qué murieron, porque se activó su cuadro renal, porque usó una preeclampsia,
porque capaz está cosa que en este caso le está predisponiendo a que haga ese evento de preeclampsia. Entonces, por eso es que dicen, en pacientes que quieren gestar, o sea, lúpicos pueden gestar sí, pero lo ideal es de que por lo menos los 6 meses previos a concebir, no a decir verdad, sino que a que concibas tienes que estar en revisión. Y en este caso, oye, para disminuir tasas de recaídas, obviamente de complicaciones, pero los muchos pasa nada más. Entonces, en este caso, los casos son más frecuentes entre la segunda mitad hasta el parto. Y muchas veces esta actividad se ve, tienen que sacarlo al producto por cesárea. ¿Listo? ¿Y por qué les menciono esto? Ahorita regresamos a esto. Porque durante el embarazo puede haber la nefritis lúpica receptiva o puede haber un cuadro de preeclampsia o esta mujer. La preeclampsia puede darse o así también puede ser asociada al presac, que ella puede tener también de base. ¿Cuándo ver la diferenciación? Acá. Que si nosotros vamos a ver, por ejemplo, cuando hablamos de nefritis lúpica, ¿qué va a tener? Sedimento alterado, proteinuria marcada, aumentos de anti-DNA, manifestaciones con trombocitopenia, y en este caso se puede dar en cualquier momento del embarazo. Mientras que la parte de preeclampsia dice, bueno, de 10 semanas a más. Y que en este caso acaba ahí también con componente incluso a nivel hepático, por eso es que a una embarazada con lupus tienes que desde el primer momento que haces el diagnóstico del embarazo en esta lúpica, ver cómo está su función renal, cómo están sus anticuerpos anti-DNA, sus complementos y sobre todo su anticoagulante, porque se te puede indicar si va a tener posteriormente productos también anticoagulantes. Y en los seguimientos van a ver viendo cómo van las plaquetas que pueden ser disminuidas y la función renal respectiva a esa mujer. Pero recuerda, entre las 16 a las 24 semanas, en las mamás que tuvieron anticuerpos anti-La positivo, que no les debe faltar la evaluación del producto en las fetales y ecocardiograma, porque las lesiones valvulares se presentan más severas. Estos son bebés con lupus neonatal. ¿Qué manifestaciones tienen? Importantes. Pero ¿qué complicación más nos preocupa? Su complicación a nivel valvular, radial. Estos pacientes pueden tener heredado por parte de sus mamitas lo que son estos anticuerpos que te dicen voy a comprometer un órgano importante. Lo más usual es en productos femeninos y en este caso se tienden a dar. Durante el embarazo la mamá se queda sin tratamiento, no sigue usando su corticoide, porque recuerden que en el embarazo la enfermedad se activa, a diferencia de AR que en el embarazo se tiende a inactivar o bajar bastante su actividad, bota el producto y se activa. En lupus hasta cuando el bote todavía puede estar ella activa. Entonces, ¿qué podemos usar? Podemos usar, como veíamos en R, azathioprina, podemos usar hidroxicloroquina, también podemos seguir con sus corticoides. ¿Pero por qué? Porque hay varios fármacos que, como ustedes ven, son imunosupresores, pero que dicen no los utilices porque tiene mucho riesgo de queratogenicidad o abortos tempranos. ¿Listo? Vamos acá. Entonces, hay lupus en adultos mayores, entonces, recuerden, en los lupus mayores se puede dar lupus de debut tardío. Es el que aparece en personas mayores de 50 años, porque se acuerdan que les dije mujeres entre 15 y 41 años, es lo usual. Pero si pasan de los 50, entonces se llama lupus de debut tardío. Y hay otros que es el lupus del anciano, que este es el de los 65 para arriba, o sea, los otros que puedan dar. Lo usual, artralgias, artritis, rasonolar, cuadros de anemia, sobre todo, y las manifestaciones renales y cardíacas son menos frecuentes. ¿Listo? Generalmente los anticuerpos contra anti-DNA de cadena son frecuentes. ¿Por qué te pongo doble cadena? Porque se acuerdan que al inicio de la clase yo le dije de una cadena se asocia con el lupus largo. ¿Listo? Entonces, estos pacientitos, los niveles de anticuerpos realmente son menos en esta población. O sea, mientras en los adultos pudieran estar más elevados, en estos pueden estar. Por eso la anti-DNA en la talla también. Y hay que tener en consideración
que hay ciertos criterios aumentados en relación con la población joven. Por ejemplo, que pueden tener un cuadro más de síndrome seco, xerostomías, ojo seco, que puede tener un sensitismo intraocular, que es la artritis, que puede haber el compromiso a nivel pulmonar, en cuadros intersticiales y las erosiones. Y pueden tener asociación con fluidos de factor reumatoideo, en este caso presente. Y acá entra también lo que decíamos, que está más disminuido estos anticuerpos de acá, es en el PIR. Ahora, para el manejo, recuerden, tiene tantas manifestaciones de luz, el manejo es interdisciplinar, ¿listo? Y se va a tratar de usar corticoides para controlar la actividad. Recuerden que a diferencia de AR, que decíamos, vamos a usar dosis en AR de 5 a 7,5, pero no pasar de 10, generalmente por las manifestaciones que son prioritariamente articulares, en lupus no, porque decíamos son más hematológicas, renales, neurológicas, o sea, diferente índole. Entonces, en ellos se llega a usar dosis de corticoides de 1 miligramo por kilo. Son dosis más altas. Y los inmunosupresores van a depender de la manifestación que tú estás manejando. ¿Listo? Y sobre todo, siempre monitorizar cómo va la afectación renal. Como van a usar corticoides a dosis altas, ¿se acuerdan que le decíamos factor de riesgo para osteoporosis? Uso de corticoides, el largo uso por encima de 7,5 miligramos al día. Y esto si usan 1 miligramo por kilo por día, si le das a 50 kilos, en este caso sería 50 miligramos. Por eso es que van con la suplementación de calcio por vitamina C. Entonces, lo más usual que vamos a ver es pacientes que nos preocupa bastante es que tengan el compromiso renal. Entonces, van a tener que cuidar el tipo de alimentación, grasa, hiposódica, van a tener que cuidar los niveles de las presiones, por eso van a usar áreas dietas para controlar presión, pero sobre todo la proteinuria, y van a tratar de controlar propiamente los otros síntomas, hábitos de vida y ejercicios. Recuerden que el lupus, la hidroxicloroquina sí o sí va a estar de cajón como inmunomodulador por el efecto que tiene, como tiene para reducción de corticoides, disminuir tasas de infecciones, disminuir tasas de complicaciones neoplásicas. La dosis es casi de 4 a 5 miligramos por kilo del día. Dosis máxima, la pastilla viene de 200 y 400. Dosis máxima 400. Pero si hay un daño renal que te está limitando la función renal en semana de 30, la dosis máxima que vas a utilizar es hasta 200. ¿Listo? Ahora, en relación a los manejos, ¿se acuerdan que vieron ese cuadrito de la fisiopatogenia? Trata de enfocar todas esas diatas, de medicamentos que se pueden usar. Entonces, lo que no te consideran es de la fertinasa que vimos la vez pasada, pero el tratamiento y otros más para pacientes, por ejemplo, que tienen succión biológico se está haciendo refractario los otros campos. ¿Listo? Ahora, ¿qué es el tremelimumab? El tremelimumab es un medicamento biológico. Surgió como un caballito de batalla porque te decían, me puede curar la enfermedad. Porque en una cohorte que habían seguido se me controló bien la manifestación renal, me lo llevó a la inactividad y de paso controló las otras manifestaciones y tiene un perfil de seguridad seguro. Entonces, tremelimumab entró como un caballito de batalla para ofrecerte control de la actividad de la enfermedad y llevar a la reducción. Enfocada sobre todo fue en el grupo de pacientes con compromiso renal, disminuyendo tasas de mortalidad, controlando la sintomatología, disminuyendo la dosis de corticoides, con buena respuesta en comparación con otros fármacos, inmunosupresores parentales. Pero ¿y qué pasa si no te responde el tremelimumab, como es muchos pacientes? Entonces empezaron a surgir otras opciones, tratando de enfocar fármacos contra la zona de interferón. ¿Se acuerdan que yo les dije rúbrica de lupus en actividad? Interferón positivo en estudios salud. Entonces dijeron, vamos a anticuerpos contra este. Entonces empezaron con aniflorescimab, cefaleximab, y entonces decía, ok, sí nos está controlando, pero se infectó de eso. Se infectó de eso. O sea, era muy bueno, pero lo malo es que las infecciones tendían a sobrecargarse. Entonces dijeron, vamos contra la vía del antibac-lis que habíamos visto también al inicio en la fisiopatogenia. Y ahí entró tremelimumab, pero también entraron otras opciones. Pero estas eran para pacientes que no habían respondido por
todas son para pacientes con refractariedad y manifestaciones de moco. Entonces, regresando a lo del inicio de manejo de pacientes con renal, decimos, mi paciente, por ejemplo, tiene ya un compromiso de nefroquímica. ¿Por qué? Porque justo dijimos hace un rato que tenía 550 de proteinuria 24 horas y tenía leucocituria y hematuria y no había bacteria. Y su tasa de filtración dijimos que había bajado a 62. Entonces le hicieron la biopsia y dijeron, pues está en una clase 3. Entonces dijeron, ok, la hidroxicloroquina se queda o se va, y se queda. Siempre va a estar ahí. Entonces, pero como todavía tiene tasa de filtración casi para 62, puede usar sus 400 miligramos todos los días. Y dijimos, queremos que baje la proteinuria. ¿Qué fármaco me ayuda al control de presión? Pues sobre todo el control de proteinuria y el castillares. Por eso reciben los sartán de 50 capas cada 24, no a 12 de antihipertensivo, con el objetivo de tener presiones menores de 130 sobre 80 y sobre ayudar con la proteinuria. Y dice, tratamiento de lesión. Entonces, está para usar metronidazol, leflunomida. No, porque ¿cuál es su manifestación ahorita? Renal. Entonces, si es renal, ¿qué fármacos podemos usar? Mofetil-diclofenaco, azathioprina, ciclosporina, ciclofosfamida, como parte de los usuales, que en este caso se puede usar. Entonces, pero decimos, está en clase 3, mi preocupación es que vaya a la 4, que es la nefrodestructiva. Entonces, ¿qué es lo que le inician a ellos? Mofetil-diclofenaco. Entonces, síndrome para ello, 1 o 2 gramos. Entonces, hidroxicloroquina más mofetil-diclofenaco y prednisona 1 miligramo por kilo. Si pesa 50, dijimos 50 miligramos de prednisona y su suplemento de calcio y vitamina D. Y decimos, lo traemos al control, por eso es que te ponen MMPA, relación a esos fármacos. Entonces, y al control de 3 meses, puede que te diga, su proteinuria está en 1800 y su tasa de filtración bajó a 52 y su sedimento sigue con hematuria, cilindruria y leucocituria y no hay infección. Y está utilizando el mofetil-diclofenaco 2 gramos al día con hidroxicloroquina 400. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Como no te está mejorando y es lo que nos está dañando, entonces tú puedes pasar el inmunosupresor parenteral. Y en este caso, tienes el parenteral ciclofosfamida. Por eso van a haber muchos pacientes que están utilizados para su ciclofosfamida. Entonces, pero antes de la ciclofosfamida, ¿qué le van a dar? Pulsos. Ya no miligramos por kilo, sino a dosis de 30-50 miligramos por kilo por día. Por eso cuando lo convierten a metilprednisolona le salen cifras de 1 gramo al día, que le dan por 3 días y luego ya le pasan otra vez a la prednisona 1 miligramo por kilo, como un tratamiento sintomático. Igual sigue con su hidroxicloroquina, pero ahora el mofetil-diclofenaco no lo quitamos, pero más bien le combinamos con ciclofosfamida. Pero ¿y qué pasaría si te dice, no, pues no podemos usar porque este paciente tiene una parasitemia severa y efectos secundarios de ciclofosfamida? Está esto que le puede dar. Entonces, ¿qué otra opción puedes usar? Belimumab. Y si no tienen belimumab en su país o en su sede, puedes utilizar eso. Entonces, van haciendo de acuerdo a tu paciente con el grado que está, la respuesta de tratamientos previos, lo que tengas accesible. ¿Listo? Pero generalmente recuerden, si hay compromiso renal, hasta el que tú puedes usar tu mofetil-diclofenaco o azathioprina. ¿Por qué? Porque ya después, cuando tú te vas, generalmente tú dices, te voy a dar ciclofosfamida. ¿Y por qué? Porque no me respondió y estaba en clase 3 o capaz su paciente ya estaba en clase 4. El medicamento es con ciclofosfamida. Y la fase de inducción, es decir, la aplicación del medicamento por 6 meses mensuales, va a ser la fase de inducción. Y ya luego pasas a la fase de mantenimiento. Ahí tú vas a pasar menos ciclofosfamida y menos la versión oral con los efectos citotóxicos que tiene a nivel, en este caso, vegetal, entonces más bien ¿con qué se queda? Con mofetil y en este caso mofetil utilizando, y si no tienes mofetil puedes usar azathioprina con hidroxicloroquina o ciclosporina en casos también que no te
respondido o no tienes otra alternativa. Pero eso es en fases de mantenimiento. Pero para que tú lo puedas meter en fase de mantenimiento, a tu paciente, ¿se acuerdan que les hablé en un momento de respuesta completa, respuesta parcial? Tienes que en la fase de inducción haberlo llevado a la remisión. Entonces, en este caso, ¿cuándo podemos decir que es eso? Que ya, por ejemplo, su tasa de filtración se acerca a su basal, que debe tener para su edad. Que su proteinuria, pues ya es menor o cercana a los 500 miligramos. Que su sedimento, pues bajó la hematúria y la leucocituria, o está inactivo, o sea, no hay leucocitos, no hay hematías, no hay hemoglobina. Y que sus niveles de anti-DNA, si tú le estabas monitorizando, más bien no han vuelto a duplicar. Entonces, si pasa eso, ya te vas a tu fase de mantenimiento. ¿Por qué? Porque ya lograste controlar, evitar la actividad de la lesión de ese inmunocito. Entonces, si en casos no te están respondiendo, ahí sí pasas en las opciones de rituximab o en este caso de rituximab. Entonces, eso es en relación a lo de acá. Vamos a completar lo que faltaba. No se preocupen, ya acabamos. Entonces, lo que nos faltaba era esto. Artritis idiopática. Y en este caso decimos que generalmente quienes son afectos, jóvenes menores de 16 años. Los últimos meses han estado presentando o previo a esto incluso. Y generalmente nosotros vemos que tienen variantes. La sistémica, que es la oligoarticular, que puede hacer sospechar a otras artropatías, la poliarticular se parece mucho a la forma de adulto. La poliarticular, factor reumatoidea negativo, es la que también conocemos en adultos como artritis reumatoidea seronegativa. Y la psoriásica te hace pensar cuando veamos muchas poliartritis seronegativas en la segunda unidad. Y que solamente es indiferencial. Entonces, recuerden que cuando yo les decía para calcular actividad en artritis reumatoide en adultos usábamos CAD28. Acá cambia. Y entonces tú tienes que buscar llevarlo. Pero tú puedes aplicar esto bien, sobre todo con las manifestaciones articulares, porque está validada con las manifestaciones articulares. Para el cuadro articular y poliarticular, que sea positivo o negativo. Eso es lo que tenemos que tener en consideración. Y recuerden, miren, si nosotros vemos los porcentajes, ¿cuál es la que tiende a predominar? La forma oligoarticular y la poliarticular. Entonces, ¿por qué mencionamos eso? Porque por eso fue valioso ese instrumento para esas variantes. Y vamos a ver que cuando tratamos en tu caso con este clínico, ¿aquí encontramos solo el factor reumatoideo? No, también está el HB, también está el HB27 y generalmente cuando hay compromiso social, oftalmológico también y sobre todo de tesis. Entonces, para las juveniles, ya no es solamente pedirle su factor y el marcador de seguro, tienen que ver también nosotros, porque tienes que ver qué variante es. Si es una sistémica, si es una poliarticular, factor reumatoide positivo, factor reumatoide negativo, porque las negativos puede que tengan los otros dos factores o que tengan diferenciadas asociadas de signos. ¿Cuál es la mayor preocupación? Que se cronifiquen. Generalmente las juveniles pueden automedicarse, pero te quedas con el antecedente porque puede tener vida adulta, sobre todo los que hicieron la forma poliarticular resistente, es decir, que no se aumentó en los meses o en el año, eso muchas veces cronifica a la forma adulta. Después la mayoría son. Pero para eso tienen que recordar los criterios. Entonces, ¿a quién les hace recordar la sistémica? Con exantema, eritema, con adenopatías, con hepatosclerales, infecciones virales, bacterianas. Por eso es que primero descartan que no sea por infección. Y ya luego recién se enfocan en las inmunológicas. Y por eso te dicen acá que tengan estos, pero que te excluyan que en este caso se te favor. Y más bien buscas que sea ese componente.
Mientras que la oligoarticular, ¿qué te dicen? Hay una variante extendida y una persistente. En la persistente te dice no más de 4 articulaciones afectadas en la evolución posterior, mientras que en la extendida te dice se puede sumar, pero después de los primeros 6 meses. Es la única variante que hacen para acá, igual te dicen con los anticuerpos suposos. Y la que ustedes sí quiero que recuerden es la que es en relación a la psoriásica y la ES, porque esta la vamos a volver a ver cuando lo veamos en la segunda unidad específica. Pero negativas porque hay una variante que venía. Entonces, en la psoriásica no hay problema, porque generalmente te dice tiene las lesiones de psoriasis, que hay dactilitis de pollo y tiene ese compromiso. Mientras que en las tesis se asocian sobre todo con compromiso de las inserciones de tipos de medicamentos, el HLV a favor, y cuando tiene HLV, sí que generalmente tiene manifestaciones a nivel cardíaco y a nivel oftalmológico. Entonces, esto es la clasificación. Y en relación a lo que son los manejos, lo que sí tratan de recordar, germen juveniles, si tienen manifestaciones articulares, no se olviden de methotrexato. ¿Listo? Porque es parte de su farme que va a utilizar. ¿Y cuál es el complemento que va a usar para el manejo del dolor? Antiinflamatorios. Porque el problema son niños, muchos de ellos. Y si usamos corticoides, entonces muy chiquito, ¿qué va a afectar? Claro, por eso es que ellos hacen mucho combinación de aires y si usan corticoides tratan de usar por periodos breves o intraarticulares, nada más para lo que es el manejo. ¿Listo? Sulfasalacina también pueden usar, recuerden, sulfasalacina puede entrar gestantes y puede entrar también grupos juvenil. Ahora, en la artritis reumatoidea de inicio de la lesión, ¿se acuerdan que les decía que hay las inmunológicas también adultos, de debut tardío y ya exclusivamente los de los ancianos? Entonces, mira, en los de los ancianos, generalmente acá, ¿se acuerdan que decíamos en la forma clásica que era favorita mujer, ¿no es cierto? 3 a 1 o hasta 5 a 1. Acá incluso va bajando, así como cuando veíamos osteoporosis y decíamos en la forma senil se baja a 2 a 1. 2 mujeres, un varón, y acá también pasa lo mismo. Pueden ser muy sutiles las manifestaciones, o sea, en relación a la forma clásica, pero lo que sí tienen que ver cuidado son que ellos pueden usar como manifestaciones extraarticulares que pueden hacer pensar hasta en otras enfermedades. Por eso es que te dicen muchas de ellas pueden estar asociadas con otras como son cuatro de shock. ¿Listo? Ahora, lo que sí necesito que ustedes tengan en consideración es lo siguiente. ¿Se acuerdan cuando mencionábamos instrumentos de actividad? Y decíamos 228, pero se acuerdan que la tablita no era la única, había más instrumentos, incluso 228, ACR70, ACR20, ACR50, pero también había. Y esto era para ver parte funcional, ¿listo? Que te ayuda a complementar a los pacientes con el instrumento del FAS 28. Generalmente dijimos la R nos preocupa por la que es una artritis erosiva deformante y discapacitada. Por eso es que aplican ese instrumento. Y se tiene que enfocar, como dijimos, de acuerdo a la manifestación. Si es la manifestación articular, los fármacos que llamamos methotrexate, reformina, clorexina, clorexina. Pero si es extraarticular, dependiendo del órgano. Si va a ser riñón, menstrual, pues vas a tener que ver multiquímico femeninato o si es hematológico vas a tener que ver azathioprina o capaz incluso hasta multiquímico femeninato. Por eso es que me dice las terapias disponibles en la AR tienen un perfil de seguridad y efectividad que se trata de validar en las diferentes poblaciones, pero que tienes que enfocar de acuerdo al tipo de paciente para evitar complicaciones. ¿Listo? Entonces, en pacientes adultos mayores con difícil manejo de tratamiento, lo que tienes que no es que no le vas a dar tratamiento, sino que tienes que disminuir la dosis a la mínima efectiva para disminuir efectos secundarios. Esto es importante que tengan en consideración. Y ya para terminar, jovencitos, el objetivo de las autoinmunes que es llevarlos a la remisión. ¿Listo? Al 28 que esté menos de 2,1, al caso que esté menos de 1. Entonces, en este caso, ¿por qué decimos que llevamos a estos pacientes? Porque se acuerdan que ellos enfocan cuántas dolorosas, cuántas inflamadas, cómo están sus marcadores, porque mi objetivo es de que el paciente no tenga manifestaciones
dosis particulares que tengan marcadores bajitos o normales y pues que no haya dolor y no haya limitación funcional de sus actividades. Y como es inflamatoria y genera rigidez, pues de que esta sea nula o menor de 15. Si cumple eso, le estás llevando a la remisión. Y sobre todo esta es una remisión mantenida y recién puedes pensar en ir bajando dosis de fármacos modificando la enfermedad cuando esta sobrepasa incluso los 12 meses del tratamiento. ¿Listo? Entonces, instrumentos para lo que es AR, das 28. Ahora está bien, pero para el lupus, ¿cuál es? Es el DAI2K. ¿Listo? Y el de DAI2K, vamos así, solo para que se les quede. Entonces, el de DAI2K, ¿qué es lo que involucra el de DAI2K? Vamos a buscarla con esta que es más sencilla. Entonces, en el de DAI2K, por ejemplo, esta de acá, si ustedes entran al PERMACAL, tiene criterios de clasificación e instrumentos de actividad de todas las traumatologías. ¿Listo? Entonces, si ustedes utilizan el SDI2K, ¿recuerdan de la paciente que estábamos mencionando? No tenía convulsiones, no tenía psicosis, no tendría síndrome confusional orgánico, ni trastorno visual, ni trastorno de nervios, ni dolor de cabeza de lupus, cefalia lúpicos, recuerdos apnea como una migraña, refractaria a los tratamientos analgésicos típicos. No tenía CB, no tenía vasculitis, no tenía artritis ni miositis, pero que decíamos que tenía cilinduria, hematuria en el sedimento, proteinuria, piurias, leucocitos, sin bacteria presente. No tenía lesiones cutáneas ni alopecia, no tenía compromisos serosos, complementos bajos, si podríamos decir, y anti-DNA podemos marcar. Entonces, cuando decimos que tiene actividad, generalmente cuando estos son por encima de los 4 puntos, pero cuando tiene mejor asociación el puntaje para decir como una actividad representativa por encima de 8. Entonces acá, por eso es de que, como le salía 16 que me decía, el paciente está con un brote severo. ¿Listo? Entonces, ¿qué vieron en el DAI2K? Les hacía recordar los criterios de clasificación, pero ampliaba un poquito más en detalles, porque se acuerdan de los criterios de clasificación solo decía proteinuria mayor de 500 y las biopsias. Nada más. No te mencionaban hematuria ni cilinduria, no te mencionaban tampoco lo que es en este caso la parte de certificación neurológica, ni te mencionaban los niveles. Entonces, acá por eso es que estos son para ver actividad de lupus, diferente a lo que es clasificación. Y por ejemplo, si nos vamos acá, viene todas las de acá, y por ejemplo, si queremos criterios de clasificación que decíamos, cuando hablamos de lupus sí o sí, para que yo empiece acá, ¿qué nos pide? El ANA. Recién cuando tú le das el ANA, te dice, ok, cuéntame si tiene fiebre, si tiene compromiso hematológico, neuropsiquiátrico, neurocutáneo, musculoesquelético, renal y el inmunológico. ¿Listo? Entonces, ¿pero por qué quería esta? Porque me va a ayudar para esta. Porque vamos a usar solo algo breve. Vamos a mencionar, tienen 9 minutos. Esta enfermedad, ¿por qué me importa? A diferencia de todas las que hemos visto, ¿qué le gusta más? El grupo masculino. Masculino, sobre todo, y como ven a nivel global, pesar. Acá sí es 5-1, pero a favor de varones. ¿Listo? Entonces, grupos asiáticos, grupos americanos, los que tienen más riesgo siempre son los otros. Los descendientes, mejor dicho. Lo malo de esta enfermedad es que se asocia con comorbilidades cardiovasculares, renales, metabólicas. ¿Hay factores de riesgo genéticos de predisposición? Sí. Sobre todo, ¿cuál es la de riesgo? Los genes SL2A9 que codifica el cotransportador de glucosa infructuosa de la glucosa. ¿Listo? Pero, ¿cuáles son los factores de riesgos ambientales? Los hábitos nocivos y también ciertos fármacos diuréticos. Y decimos que la gota puede ser primaria y secundaria, pero las secundarias se asocian si produzco más ácido úrico o si malo del puro.
metabólico es porque consumo muchas dietas ricas en purina, o porque capaz tengo una alteración del catabolismo de ATP, o tengo una enfermedad, en este caso de Paget, o tengo una enfermedad dermatológica, o uso fármacos de quimioterapia, o propiamente una alteración de la glucosa 6-fosfatodeshidrogenasa. Mientras que la del problema de depuración más enfoca en la enfermedad renal o también a ciertos fármacos, incluso tiazídicos o algunos medicamentos inmunosupresores, o incluso el uso o exposición a plomo y otras populaciones. Pero acá sí me voy a ir para acá. A esto sí quiero que lo hagamos con este. Para gota, generalmente, ¿cuál es lo que yo sospecho? Cuando al menos el paciente que me dijo que tiene un episodio de hinchazón, de dolor o alta sensibilidad en una articulación periférica o músculo. ¿Cómo así? El paciente puede que me esté diciendo que tuvo la primera metatarsofalángica comprometida, o el tobillo, o la rodilla, por ejemplo, el tendón aquiles, entonces, y te dice, empezó de manera brusca, ¿listo? Y si ustedes pueden ver la fotito, van a ver cómo se ve rojita, ¿no es cierto? Eritematosa, aumentada de volumen, y generalmente el patrón característico es una monoartritis de inicio brusco, curso agudo y que te responde. Entonces te dice, si tú me tienes esto, al menos un episodio de una monoartritis, en este caso una tendinitis, recién hablamos, ¿listo? Y te dice, ¿cuáles son los criterios suficientes? Si tú me dices que le evidencias presencia de cristales de urato monosódico en la articulación, ¿cómo lo puedo evidenciar? Con la artrocentesis. ¿Qué busco en el estudio del líquido? Cristales. O hago una eco y puedo evidenciar depósitos de cristales, capaz en una bursa o un tendón, o hasta lesiones surfaces. Entonces, si tú me dices que yo tienes esos, entonces has hecho tu diagnóstico. Así es. ¿Por qué? Porque en este caso, este pacientito te dice, si tienes estos dos, no tengo ningún problema. Pero, ahora vámonos acá. ¿Esto cuánto tiene de sensibilidad? 92%. ¿Y la especificidad? 80%. Entonces, por eso dice, yo enfoco mi diagnóstico pensando así. Entonces, ¿qué pasaría si yo no tengo esto? Entonces yo digo, ok, vámonos acá, dominios clínicos. Entonces, si yo no tengo la evidencia, porque qué sé yo, vino con el dolor y le he puesto su ampolla de Dexa y diclofenaco y le está pasando el dolor y ya lo voy a enviar a su casa, ¿qué es lo que sí puedo averiguar en los antecedentes? Si las molestias lo tuvo propiamente en tobillo o en lo que es la parte del miopio, también llamado tarso, o si tiene afectación de la primera articulación del tarso para este episodio. Por ejemplo, puede que tu paciente te vino primera vez, pero luego al mes tú estás otra vez en tu guardia y te viene el mismo paciente y otra vez un episodio similar. Entonces, tú dices, ok, está en su segundo episodio igualito, en ese solo. Y te dice, pero tu evidencia si hay el tema sobre la articulación, no soporta que lo toques, no soporta ni la media ni el zapato. Y tiene gran dificultad para caminar. Ahorita y la vez pasada. Entonces, tiene justo esta situación. Y te dice, y durante los episodios que tú estás monitorizando, cada vez que he tenido, yo le he puesto su ampolla y se ha ido mucho más torcido y a los 3 días estaba bien. Ya va la tercera vez que lo estoy tratando así y pues está que mejora rápidamente. Entonces son episodios recurrentes. Y ya esta vez que me ha venido, ya le veo unas lesiones. ¿Cómo son las lesiones? Nodulares subcutáneas. En este caso, tú tienes que ver si tiene sobre la articulación o sobre una bursa. Y tú dices, y le he hecho exámenes, porque no se dejaba que lo punce para poder estudiar el líquido, ni tampoco podía pagar una grafía, pero yo tengo por laboratorio. Y justo dice, y yo le he encontrado este valor. Y en este caso tú dices, ok,
Entonces con eso dices, puede que en algún momento, y esto no lo evaluaste, en imagen no lo evaluaste, y entonces tú dices, acá ausente no dispositivo. ¿Qué pasó? Si yo tenía ya hecho el diagnóstico, ¿cómo yo me puedo estar guiando por eso? ¿Qué es lo que hizo esta aplicación? Le hice la historia clínica. Busqué si había tenido uno o más episodios de monoartritis de inicio agudo, evolución propiamente, que respondía bien con AIDS. Tenía estudios en los cuales le hice ácido úrico sérico y este estaba por encima de 6 y era mujer y era por encima de 7 en varón. Y cuando le hacía la historia, pues me contaba pues, paciente con obesidad, hipertenso, hábitos nocivos de la data. Entonces yo estoy aplicando una tablita de cribaje y me dice, por ser varón le doy 2 puntos, yo necesito 8, ¿listo? Por tener un ataque de agudo le doy 2 puntos también. Por afectar la primera metatarsia, porque ahí forma la podagra, le doy 0,5, ¿listo? La inflamación remite en un día con mi manejo, un punto. Hay eritema, como vimos en la fotito sobre la articulación afecta, le doy 2,5. Y justo tiene comorbilidades 1,5. Y sobre todo los niveles de ácido úrico se elevan, le doy 3,5. Entonces, basta que tenga 8 puntos o más, me sugiere. Es lo que hacía esa aplicación que estábamos usando. Tratar de enfocar historia clínica, niveles de ácido úrico, características clínicas. Y enfocaba si había tofos o no. Y te decía, con características clínicas tiene una alta sensibilidad y especificidad. Pero para hacer el enfoque diagnóstico, la evidencia de los cristales o los tofos en imágenes es lo más importante. ¿Listo? La radiografía, recuerden que puede dar erosiones, pero en pacientes con artritis crónica tofacia. ¿Listo? Solo ahí. Y por eso el examen que te puede ayudar como parte del diagnóstico, ¿se acuerdan que veíamos en el aplicativo? Tenemos a la mano resonancia ni tomo, pero en una ecografía en un personal entrenado buscando ciertos signos característicos, sobre todo el que tiene validación, es el de doble contorno, que es una de las imágenes que tú vas a buscar para apoyar tu diagnóstico, pero también si hay evidencia de tofos en la ecografía. Por eso es que en esa aplicación que estábamos usando en la pantalla. Y el tratamiento va a ser manejo de estilo de vida, pero sobre todo tratar de que los niveles de ácido úrico estén en rangos bajitos. Y cada vez que tengo una crisis aguda, control con antiinflamatorios o halopurinol. Recuerden que para los síntomas, recuerden como manejo sintomático de una gota es AINES o colchicina. Y como manejo de la enfermedad es halopurinol o febuxostat, los que son de primera línea con validación de efectividad y seguridad. ¿Listo? Cada vez que tenga crisis, tú le vas a dar AINES o colchicina, pero para mantenimiento tú lo dejes con colchicina de 0,5. ¿Listo, jovencitos? Váyanse a sus clases. Una semana. ¿Hay delegados de esta área? No, no existen. Ya, ¿hay delegados de la A o de la B acá? De la B. Jovencitos. Ya, jovencitos de la A y de la B. Si van a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 40, 32, 36, 38. Ya. Ellos son en el aula C son 17, nada más. ¿Listo? Entonces, si de sus aulas A o B quieren dar en la C, me escriben con tiempo. ¿Listo? Porque como es para escribir, pueden entrar hasta completar las sillas. Por eso estaba contando cuántos. ¿Okay? Y en este caso, terminan el examen igualito, porque en este caso sí se puede dar esa chance, porque es para escribir. ¿Ya? Pero me avisan con tiempo, por lo menos hasta el día miércoles me avisan, miércoles en este caso. ¿Ya? O sea, pueden subir, pero no pueden bajar. O sea, nada de que los del C quieran dar con los del B. Eso no vale, ni los del A con los del B.
Se puede subir, sí. Los horarios de los exámenes van a ser tal cual así. Los horarios son tal cual. Pero puede uno de horario inferior dar antes, pero no puede de uno superior bajo el horario inferior. Porque si no, todos se van a dar ¿Cuánto horas les falta? No le haga difícil el examen.